perdón. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, para encontrar la derivada, vamos a hacerlo utilizando la definición de derivada cuando delta de x tiende a 0, el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x evaluado en x más delta de x menos f de x dividido en delta de x. ¿Sí? Deja mi celular ahí, por favor, te lo pido. Gracias. Entonces, ¿cuánto va a valer f de x más delta de x? Si yo, acá vamos a poner x, f de x. ¿Sí? Entonces, si x es igual a x, ¿cuánto me devuelve la función? Me meto acá con x, ¿qué me devuelve? X al cuadrado. X al cuadrado, perfecto. Si ahora me meto con x más delta de x. X al cuadrado más delta de x. X más delta de x, todo elevado al cuadrado. Exacto. No. X más delta de x, todo elevado al cuadrado. ¿Está? Sí. Bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ¿Me puedo explicar? vos fíjate acá, si fuera un número, ¿sí? Si fuera 3, ¿cuánto vale f de 3? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que meter a 3 al cuadrado. 3, exacto. Y reemplazar en vez de x, poner 3. Me quedaría 3 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, si yo digo, supongamos que delta de x valga 1. ¿Cuánto vale f de 3 más 1? Y bueno, va a ser 3 más 1 Al cuadrado. todo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me meto aquí en esta función, donde está la x. En vez de poner x, pongo el valor al que estoy buscando. ¿Sí? ¿Está, Ronnie? Sí, Sí, perfecto. sí. O sea, depende de lo que te tire primero esto, digamos, el f de x igual a x cuadrado. Claro. Si ve, ya vamos a ver otro ejemplo más. Le voy a dar otro ejemplo más porque vamos por partes. Entonces, esto va a seguir siendo el límite cuando delta de x tenda a 0. ¿De qué? F de x más delta de x, ¿a qué era igual? A x más delta de x, todo elevado al cuadrado, menos x al cuadrado sobre delta de x. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué hay que seguir haciendo? Siempre el límite cuando delta de x tiende a 0. Y acá dividido en. ¿Qué pasa si resolvemos este cuadrado que está acá? ¿Cómo era el cuadrado de un binomio? No, claro que sí. ¿Eh? No, hablé solo, no. Tengo problemas. Se está Agustín, quejando. Ronnie, Fernanda. ¿Qué? Creo que era x al cuadrado. El primero al cuadrado más La suma de los dos. el doble producto Del primero por el segundo. del primero por el segundo Elevado. más el cuadrado del segundo. Eso. ¿Sí? Menos todo ¿Y tenemos que menos. hacer así? Este sí. Ay, caray, Ay. Supongo que con el otro tenemos que hacer cubo de un binomio. Hasta ahí hemos hecho Sí, solo de esta acuerdo, parte. Hasta ahí hemos hecho esa parte. Menos x al cuadrado. Todo dividido en delta de x. ¿Estamos? Qué divertido. Ok. Ahora, el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? Fíjense algo. X al cuadrado menos x al cuadrado se va. ¿Sí?
Sí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2x por delta de x más delta de x cuadrado, todo dividido en delta de x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común arriba, delta de x. Delta de x tendiendo a 0. ¿Cómo nos quedaría si sacamos factor común delta de x? 2x 2 por x, bien, más delta de x. delta de x. Todo dividido en delta de x. Es muy agotador escribir acá. Entonces puedo simplificar este delta de x con este delta de x. ¿Estamos? Sí. Pues no estamos. ¿Puedes volver? Retroceder porque no entendí. Mira, ¿hasta dónde? Yo tampoco. En esa última parte donde está 2x, Ahí. eso. Lo que hacemos es, vemos, tengo dos términos, un término aquí y un término aquí. ¿Está? Sí. En los dos términos, ¿qué tengo en común? Con delta de X. El delta X. Delta de x. Entonces voy a Sí. sacar factor común el delta de x. Entonces, Sí. si yo saco este delta de x, y así. Si yo saco este delta de x, ¿qué me queda? 2x más 2x. delta de X. Entonces pongo 2x acá. Sí. Y ahora, si saco un delta de x acá, ¿qué me queda? Otro delta de x, porque saco uno solo, me queda otro. ¿Está? Sí. Entonces, Sí. como tengo arriba un delta de x y abajo otro, puedo simplificar. ¿Sí? Ah, sí. Bien. Y ahora bien, me queda el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? De 2x más delta de x. ¿Y qué teníamos que hacer para saber cuánto vale un límite? Reemplazar. ¿Se acuerdan? Mm. Ujú. Entonces, yo acá estoy viendo cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué es lo que reemplazamos? El valor Delta X. delta de x. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 2 por x más 0. ¿Está? Ujú. Entonces, la derivada de x al cuadrado me queda igual a 2x. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí, entendí ahora. Bien. Hacemos una más juntos. Ay. Ay, ¿qué? ¿Que la quieren hacer solo? La hacen ¿Será? No, yo quiero terminar de copiar eso. Bueno, Es un copia ratito, tranquila. estoy Copie tranquila. Yo la dejo que copie. Profe, el lunes próximo ya es 6. ¿Cómo, Ya no perdón? hay clase. Que el lunes próximo ya es 6 de El julio. lunes próximo es 6 de julio, sí. ¿Hay Se clase? nos fue el año en Zoom. Y sabes que no sé, Juro. porque eso les decía, que el 7 y el 8 se toman Ya exámenes. terminé. Bien. El 7 y el 8 se toman exámenes previos, pero yo no sé si hay suspensión de actividades. Tengo que preguntar. En cualquiera de las formas, les voy a avisar por la página, ¿sí? Para que no haya inconveniente. Por ahí les voy a avisar, o por el teléfono institucional del colegio también puede ser. Yo creo que No. todos nuestros exámenes deberían ser múltiple choice Ajá, en Como WhatsApp. plataforma. qué bueno. Yo creo que no deberíamos ¿Pero vos tener tenés, Fernanda, algún examen. tenés que rendir? Concuerdo con Vito. Tiene que rendir todo equivalencia, seguro. ¿Estás loco? Vos tenés examen. Te juro, yo no quiero rendir equivalencia ni... Ay, Fernanda, vos tenés que rendir Tengo equivalencia, que rendir una Fernanda. previa todavía. No, Yo pero no quiero tipo, volver más a clase. Fue. Ahí estoy preguntando si la semana que viene damos clases o no. Cuando me contesten les aviso. Bueno, profe, yo ya terminé de copiar eso acá. Lo escribimos acá, sí, ya tenemos respuesta. ¿Cómo?
¿Qué me decís, Juan? Lo decidimos entre nosotros, digo. Ah, no, ¿De lo qué? decide la escuela. Acá no decidimos nada nosotros. La escuela lo decide. Ah, Bueno, ahora la tenemos voz ni función, palabra. ahora va a ser X. Ay, que estoy viendo. No. El X al cubo lo van a hacer ustedes. Ahí. Bueno, lo hago yo. Después No, yo- en serio. Ay, yo. lo hago yo, pero después. Lo hacemos todos juntos, bro. Sí, es que ustedes me dicen lo hacemos todos juntos, lo hago yo, porque ninguno, para molestarme sí me escriben en la pantalla, pero para acá, para esto no escribe ninguno. Entonces, ¿cómo sería? No, yo voy a ayudar, Ok, bueno, vamos. Armemos la tablita de X y de f de X. La vamos a evaluar para X y para X más delta de X. ¿Sí? Entonces, la derivada que se pone f' de X será igual a al límite, cuando el delta de X tiende a 0, de f de X más delta de X menos f de X dividido en delta de X. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. Sí. f de X, cuando X vale X, ¿cuánto me devuelve la función? X al cubo. X al cubo. Bien. Y cuando X vale X más delta de X, X más delta de X más al delta de X al Delta cubo. X al cubo. perfecto. Entonces, vamos acá. F' de X será igual al límite cuando la delta de X tienda a 0 de... Ay, cada vez está más fea esa línea. Vamos a hacer una línea recta. X más delta de F de X más delta de X, entonces dijimos que era X más delta X al cubo menos X al cubo sobre delta de X. Ahora bien, Sí. límite delta de X tendiendo a 0. ¿Cómo sería el cubo de un binomio? Lo mismo, X al cuadrado, X al cubo, perdón. Ay, espérenme un instante. Espérenme un instante que me han mandado un audio. No sé por qué no me escriben en el grupo. Esperen que me han mandado un audio en el grupo. Ponía fuerte, así escuchamos todo, profe. No porque hablan mal de nosotros. Elvira ahí. No, vos sabes que no vamos a tener. Che, ¿sale hoy o no, padre Ronnie? Sí, Pero ¿cuánto vamos a Man, hacer? yo no ¿Vos decís sé, aquí man. una sé, hora o 2 no horas? sé. Depende de cuántos No somos, sé, chicos. man. Si somos un montón. Y si Juanco va a Ahí. mariconear ahí. No, si en Sí. echada voy, si no. Ah, Bueno, ay. yo alquilo 2 horas. Va a Mira, jugar yo estoy bastón también. riendo ahora, boludo. ¿Alquilado ¿Cuánto o pagan hora ustedes? ¿Eh? 500 la hora. ¿Cuánto pagan? Ala, mira, cara. 1000 la De hora. oro la cancha. Si es, ¿A si dónde es de juegan noche, ustedes? Club de tenis. Tenis. Si es con luz, Ah. 200 la hora. Si es sin luz, 150. Hijo. ¿Qué? Ah, Juanjo, sí. sos millonario. Bueno, pero. Claro, ojalá. Juanjo, vos tenés un Amarok, boludo, para todo. Este Ronnie en plena crisis se compra una paleta. Ese es millonario. Ala. Sí, ¿viste? Cara dura. ¿Qué hiciste con la Igual plata, acepta- Vito? Más cara dura que le vende, y después tienen que jugar y no Miren tiene el hijo paleta. de la profe ahí, mi vida. ¿Qué hiciste con la plata, Vito? Nada, tengo acá guardado todavía. Hay que ¿Vos jugás, invertir Fernanda? eso. Compré un terreno porque se valoriza la plata. A la puta. Mira, ahora que- Arre. Hola, volví. La bici de volví. Rodri, hombre. Volví. ¿Qué dijo, profe? Iker, atajate uno. Iker, Iker, te saludan. Con uno que ataja poco. Hola.
Bueno, Hola, mi vida. Es muy lindo. ¿qué vamos a hacer? No Lo, sé. lo voy a pensar, lo voy a pensar. Pero hay que tener clase el lunes que viene. Sí, hay que tener clase. No, profe. Sí, 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 profe. sí. Nah. Bueno, Y escuchen. el martes. Yo y digo el que hagamos miércoles- desayuno compartido y charlemos de nuestra vida. Sí, porque es la última ¿De qué clase queremos de estudiar? ¿De qué la queremos pandemia, estudiar? profe. O sea, eso no se hace todas las clases. Es una vez en la vida, ¿no? Vamos a hacer desayuno y qué queremos Profe, pero Reanudar la grabación. Muy bien, sí. Está hablando iba a Juan, está preguntar hablando algo, Juan. profe. ¿Qué? Iba a preguntar Está algo. hablando Juan. A ver. No sé. Bueno, No, dale, vamos a hacer dale. Claro, resumen, profe, hablar pobre. corto. Empezamos otro Zoom. Ahora, sigamos por acá. Ahora, ¿cómo era el cubo de un binomio? X al cubo X al cubo o que más... el doble producto. El triple. No, el triple producto. Ah, bueno, perdón. El triple producto Perdón. De X al cuadrado por delta X Por más triple el producto triple producto de X de por delta X X cuadrado. por delta. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué pusiste el 3x al cuadrado ahí adelante? Porque acordate, mira, yo voy a hacer una cosa, porque me parece que no es menor tu pregunta, Kiria. ¿Acordate de qué? No es menor tu pregunta, eso estoy diciendo. No es menor tu pregunta. Por lo tanto, me voy a ir y te voy a mostrar. Abrir. Había un gatito, qué divino. Cuatrinomio cubo perfecto, Kiria, ¿estás viendo? ¿Sí? No, sí, estoy viendo. Bueno, Sí, A más veo. B al cubo es, fíjate que el A va bajando, va al cubo, al cuadrado y a la 1. Y el B va disminuyendo en sentido contrario. 3, 2, Ah, verdad, me había olvidado. ¿sí? Sí, me Bien. había olvidado. Perfecto. Sí, me había olvidado. Continuamos. ¿Listo? Para. Entonces, menos, este es el cubo de un binomio, menos x al cubo sobre delta de x. ¿Sí? Ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mismo que hicimos antes. Este x al cubo está positivo, se va a ir con este x al cubo que está negativo. ¿Sí? Mm. Y de ahí vamos a sacar factor común una vez más, delta de x. ¿Sí? Delta de x tendiendo a 0. Y vamos a sacar factor común delta de x. ¿Qué me va a quedar? Si saco este término, ¿tiene delta de x? Sí. Si la saco la delta de x, ¿qué me queda? 3X 3x al al cuadrado. cuadrado. Bien. Ahora vamos al segundo término. Tiene 3 por x por delta de Sí. x cuadrado. Si saco un delta de x, ¿qué me queda? 3 por X 3x. por delta X. 3x por Delta X, creo. delta de x, no creo. Delta de x. Y más delta x cubo. Delta de X al cuadrado. Cuadrado. Bien, al cuadrado. Cierro paréntesis. Entonces, el delta de x del numerador se va con el delta de x del denominador. Y me queda límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De qué? 3x al cuadrado más 3x. Gracias, Kiria. 3x cuadrado más 3X delta X delta x más delta X al más cuadrado. x al cuadrado. ¿Y qué hacíamos cuando calculábamos el límite? Reemplazábamos, ¿sí? Sí. En este caso, delta de x por 0.
Esperen que saque esto, acá está. Entonces, vamos a poner con naranja. Entonces, acá me aparece delta de x y acá me aparece delta de x. Esos dos términos se van a hacer 0. Y me va a quedar igual a ¿qué esto? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Luego, sí, dime, Kiria. Pero no entendí. Volvé. Solo esa parte, la última. Acuérdate que cuando nosotros calculamos el límite, ¿sí? Sí, Lo que teníamos que hacer es, si era delta de x tendiendo a 0, tendríamos que reemplazar, en vez de delta de x, tendríamos que poner 0. ¿Sí? sí. Entonces, el primer término no tiene delta de x, queda como está, 3x cuadrado. Más, el segundo término es 3 por x por delta de x. O sea que me va a quedar 3 por Sí. x por 0. Se va a ir este. Sí, Y el último término me va a quedar 0 al cuadrado, 0. ¿Sí? sí, Entonces, sí. en la derivada me va a quedar 3x al cuadrado. Ujú. ¿Bien? Entonces, quiero que quede algo acá. Quiero que quede en claro que la derivada f' de x es 3x al cuadrado. O sea, que si tengo x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. ¿Sí? Y si tengo x al cuadrado, la derivada de x es igual a 2 por x. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Cuánto era en el otro, en el anterior? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Entonces, vamos a hacer un resumen acá de lo que hemos visto. Con verde. Verde, color esperanza. Cuando la función era igual a una constante o a un número. Ay, qué feo que está esto. Vamos a poner una línea recta. La derivada de x, ¿a cuánto era igual? A 0. Sí. ¿Sí? Ahora, Ujú. cuando la función era igual a x, ¿cuánto valía la derivada de x? Valía 1. 1. ¿Sí? Ahora, cuando la función es x al cuadrado, ¿cuánto vale la derivada? Vale X al cuadrado. 2 por x. 2x al cuadrado. No, 2x. No, 2x. Fíjense, está acá. X al cuadrado es 2x. Ok. ¿Sí? Sí. Y ahora, cuando la función es x al cubo, ¿cuánto es la derivada? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Bueno, ahora voy a subir todo para darles una hermosa, feliz noticia. ¿Cómo vamos a hacer cuando x valga, cuando la función sea x a la 10, por ejemplo? No sé. No sé, no vamos a morir. Puede ser Diez f de x, ¡Vamos! Ahí escuché. f de x de 10 a la novena. Es x a la 10. ¿Cómo va a ser la derivada? F de x es igual a 10 a la novena, 10x a la novena. ¿Puede ser? Bien, 10. Uy, esa es la emoción, chicos. Me ¿Es 10, profe? 10 Yo no sé de por dónde x mierda sacó esto, a pero la 9. Sí. ¿Sí? ¿Por Porque qué? por deducción, porque Miren vos la tenés lágrima. 2x, después tenés 3x al cuadrado.
Entonces, tipo, el numerador, o sea, el 3S, o sea, no sé, la expresión, digamos, va a ser siempre un número menor, no sé cómo explicar, pero bueno. El Sí, exponente. yo entendí ya. El exponente va a ser un número menor al número Ese que es está abajo. 12. Este es n. N, cualquier número natural. Ah, entendí, yo entendí. Porque, Yo también. por ejemplo, arriba el 3 lleva un número menor que el 2 arriba, 3x al cuadrado. Y ahí por eso pusieron el 9. Sí, Claro. 10, 9. Sí. Ah, entendí. Sí. Profe, Juanjo no entendió. Esperen, Pero esperen, ¿cómo sabes si yo entendí o no? esperen un Hoy te momento. veo la cara. Cuidado, Ah, está pesado, ¿eh? ¿qué te dijo? Vamos a abrir otro Zoom y te va a bardear, acordate, no. Para el día mitad un Zoom y te va a bardear todo. Dale, esa es la invitación. Dale. Bueno, no puedo mover todo, che, qué porquería. Bueno, para ir cerrando, se dan cuenta que cuando tenga x a un número cualquiera, la derivada de eso va a ser bajar el número y después la variable va a quedar elevada a la n menos 1. O sea, le voy a restar 1 al valor que tenía acá. ¿Se dan cuenta? Sí. Juan Sí. José, ¿qué no entendiste? ¿Cómo? ¿Vos no entendiste? No, ¿sí entendiste? Sí. Ah, Sí, bien, te Juanjo. estoy dando trabajo. Bien, Juanjo, bien, bien. Tranquilízate. Bueno, ¿estamos? Sí. Bien, Y perfecto. Bien, entonces fíjense que la tarea para la casa ya no es tal tarea, porque acá tenía que hacer el x al cuadrado, después tenía que hacer el x al cubo, y al final, ¿sí? La regla de derivación era, si f de x es igual a x a la n, la derivada de eso me queda como n por x a la n menos 1. ¿Sí? Bien, nos quedan 8 minutos, así que vamos a seguir viendo. De tal manera que la semana que viene no va a haber clases, ¿sí? Sino que hoy vamos a tomar como la última clase. ¿Sí? Eso. Ahora, derivada de la suma o diferencia de funciones. ¿Sí? Ahora, veamos en el caso que yo tenga la suma de x más x al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Que tenga una suma de dos funciones. Entonces, la derivada de eso va a ser, si ven acá, la derivada de una suma de funciones es la derivada de cada una de las funciones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a un ejemplo que ustedes ya me han dado cuenta que les gusta con ejemplos. Supongamos que tengo, mi función es igual a 2x más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo quiero hacer la derivada, esta derivada va a ser igual a ¿qué? A la derivada de cada una de estas dos que está acá adentro. ¿Sí? Si yo a esta le llamo u de x y a esta le llamo b de x, y acá vamos a hacer una analogía con la teoría que está en la presentación, ¿sí? Entonces, f de x es igual a u de x más b de x, ¿sí? Luego, la derivada de esta función no será otra cosa que la derivada u' de x más la derivada b' de x. ¿Sí? Y si fuera una resta, es una resta. ¿Tá? Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo sería la derivada de 2 por x es igual a ¿qué? Volvemos a esta linda tabla y si tenemos la derivada de x es igual a 1, por lo tanto, me va a quedar 2 por 1 más la derivada de x al cuadrado es esta, es igual a 2x, luego acá me queda 2x. ¿Sí? Entonces la derivada me queda igual a 2 más 2 por x. ¿Se entendió? Kiria. Sí, Agustín. entendí.
Juan José. Vito. Sí. Sí, Ala. profe. Ronnie. Que no te veo la Sí, cara. profe. Fabricio. Priscila. Fabi. Oh, of course. Juan. No sé si entendió Juanjo. Quiero Fernanda preguntarle bien Jara. porque... Ya entendí, sí. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Cuánto tiempo me queda? 4 minutos. En 4 minutos voy a terminar. Oh, No. Vamos a hablar de la el de coronavirus. julio, profe. No, Coronavirus, Profe, ¿no vamos a Tío. tener vacaciones de invierno? yo no hablo de ese No, para el tema. calor, dice. FX. Sí, van a tener Qué vacaciones. gracioso que sos, Juanjo. Sos re chistoso, Juanjo, ¿eh? Y ustedes tienen de punto, ¿eh? Sí, pues, reíte cuando tu camioneta está todo rayada. Ajá, ¿cómo sería este? ¿Cómo sería la derivada de este? El F' de este. Sería 3. 4. Ya desde el vamos estamos. Uno dice 3, el otro dice 4. 3 o Sería 4, sí, 4x al cubo Cubo. Bien. más 10x al noveno. 10x al Noveno. Bueno, ¿Sí? sí. Sí. Y uno más. Epa. Este. Eh, 3x a la novena 3 no, sería por 10. X a la 10. novena. a X a la novena, ¿sí? ¿Ves? Fíjate que queda. El 3 sale fuera, ¿sí? Y el 10 a la novena es lo que yo derivo. ¿Sí? Más 1. 1. ¿Ah? Se me queda 30 X a la novena. Más 1. Bueno, yo les voy a dejar en serio unos trabajos muy sencillos para que practiquen estos días que quedan y el miércoles lo suben. ¿Sí? Hasta el miércoles la Ok. semana que viene. ¿Ah? Dale, Dale, profe. profe. O sea, hay que subir el del límite y este. Hay que subir el del límite Sí. y este que les voy a armar hoy les voy a subir. ¿Sí? Ok. Ok. Bien. Y con esto somos felices y tenemos unas hermosas vacaciones en familia. Bien. ¿Sí? Perfectas vacaciones. Quedamos en la casa que ya vivimos hace Pero, profe, Juanjo, no sé si pero- entendió para hacer el trabajo. Bueno, entendido, profe. No, no. Está hablando, profe, y no para de hablar porque no entiende. Me pide que le ¿Qué explique. dijiste? A ver, repetí. Mandando un mensaje privado. Pongan que les saque una foto. Ronnie, prende Ahí te la mandamos. cámara. Juan, Dale. Tila no tiene cámara. Fernando tampoco tiene cámara. Sacate la foto, Juan profe. Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo. Juan está. Paulo. Juan Pablo. Listo. Cara de quinto año que se va de vacaciones. ¡Eh! Bariloche. No, este Ronnie está pesado. Nos vamos ahí, nos vamos ahí. Yo tengo paso montaña, bro. A ver, Que ¿qué compré dice? todo y no nos vamos nada. Compré todo al ¿Listo, pedo, ¿no? profe? ¿Qué? ¿Ya ¿Listo está? ya la foto? Ya era. Ya está, mira. Ya, da ya. Ah, bueno. Ah, bueno, Ay, dale. no, mira la cara, ¿dónde está? Usted está, no están viendo la foto, ahora la voy a mostrar. No, poné, por favor. Priscila, mira, Perdón. vamos de vuelta. Pistoso. Ocha. Ah, Sonrisa, por favor, Agustín. Soy feliz. Dale, profe. Pero era para el ejército la foto. Listo. Carnet. Ahí está. Justito. Qué cosa seria. Vale, poné la foto. Ahí está, un poco más alegre, bien. Ah, bueno, linda, hermosa, me encanta eso. Bueno, felices ¿Dónde el perro ese? vacaciones. ¿Quién el bobo que pone el perro en la foto? Qué Felices payaso, ¿eh? vacaciones y nos vemos. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Vamos en clase. Vamos a hacer un desayuno compartido en clase para Vamos a compartir. tomar Bueno, birra, profe. hacemos una Felices fiesta compartida. vacaciones. Ah, profe, Buenas lee. vacaciones y nos encontramos el
Juanjo, andá y estudiá, después te enseñamos bien cómo se hace. Oye, el Dale, Lurini. dale.